Bien, compañeros y compañeras, vecinos, amigos y amigas, estamos con Daniel Campos, estamos ya en comunicación con él. Estuvimos charlando un poquito de lo que está sucediendo en el mundo y bueno, las preguntas que le hice antes, él va a tratar de explicar ahora, porque en el mundo están sucediendo cosas. Para mucho se está derechizando el mundo y no hay vuelta atrás, aparentemente no hay. Hay un artículo de un tal Carnichot que dice que la socialdemocracia es inservible para parar a Donald Trump. Entonces se lo trasladamos a Daniel Campos esta pregunta: ¿qué está pasando con Donald Trump, Milley y los demás derechistas que están ascendiendo, y la lucha de clases, cómo está respondiendo? Buen día, Daniel, ¿cómo está? Buen día, ¿cómo estás? Mirá, lo primero es que no hay un ascenso de la derecha. Eso es una fantasía que la pintan un sector interesado en apoyar a los progresistas. Si salvo el gobierno de Donald Trump y el de Milley, en el mundo gobiernan partidos y organizaciones que se reclaman de izquierda. Es decir, no, el primero en la pintura esa, que es una fantasía de que la derecha está en ascenso, es falsa. Por ejemplo, miremos lo que está pasando en Europa. En Francia ganó el Frente Popular, en Inglaterra ganó el Partido Laborista, ahora en Alemania ganó la Democracia Cristiana de Angela Merkel. Se hablaba de que iba a ganar un partido fascista, falso. En América Latina, salvo Milei, Brasil, gobernado por Lula, Chile por Boric, Colombia por Petro. Es decir, ¿dónde está el ascenso de la derecha? México por Claudia Sheinbaum. Es decir, no hay ninguna ascenso de la derecha. Es una fantasía, un invento del progresismo y de la internacional progresista, para que vos te salgas desesperado a correr a votar al kirchnerismo o al FIT o a los grupos progresistas, digamos, ¿no? Porque se viene la derecha. Y eso es mentira, no es esa la realidad. Por ejemplo, lo más ridículo de ese planteo es lo que está pasando con Grecia, donde se hablaba de que había un giro a la derecha, porque había perdido Syriza. Syriza había prometido al pueblo de Grecia enfrentar a la Troika, que es la suma de Unión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional, y terminó gobernando aplicando planes de ajuste brutales contra el pueblo. Entonces, producto de esa decepción, con el 20-30% de los votos ganó un partido de derecha. Entonces todo el mundo empezó a decir, bueno, viene la derecha en Grecia. Y ahora estalló una huelga general el 28 de febrero, apenas unos días, hace una semana, que dejó al gobierno al borde de la caída, con millones de personas movilizadas bajo una terrible represión que le enviaron, que no pudieron modificar la huelga histórica más grande de la historia de Grecia. Entonces no hay ningún giro a la derecha. Lo que hay es una tremenda revolución en el mundo entero, que está barriendo con todos los viejos partidos reformistas y socialdemócratas que durante 60, 70 años dirigieron el mundo. El nacionalismo burgués, el estalinismo, la socialdemocracia clásica, los partidos socialistas europeos, el peronismo en la Argentina, todo eso está siendo barrido por la revolución. Está desapareciendo el Partido Demócrata en Estados Unidos. Entonces, claro, parece como que se viene la derecha. ¿Por qué? Porque con el 20, el 30% de los votos de una elección burguesa, que es un fraude, ganan las elecciones, porque la socialdemocracia se está derrumbando. Pero no hay ningún ascenso de la derecha. Lo que hay son elecciones que no son representativas de lo que piensa el pueblo, donde partidos de derecha ganan con muy poco apoyo, como pasó acá en Argentina con Milei. ¿Cómo se explica el triunfo de Milei? Por el derrumbe de todos los demás partidos políticos de la Argentina. Se derrumbó todo: kirchnerismo, peronismo, burocracia sindical, PRO, UCR, ponele el nombre que te guste, todos los demás partidos se hundieron. Ahora Milei, ¿cuánta gente lo apoya de verdad? Y debe ser el 20, el 30%. Con eso no se puede gobernar, porque tenés el 70% en contra. Entonces no hay ningún ascenso de la derecha porque ganó Milei.
Lo que hay es un derrumbe general de todos los viejos partidos y direcciones del movimiento de masas, provocado por la crisis del capitalismo. Es decir, la crisis del capitalismo que está provocando, que no hay espacio para reformas, no hay espacio para mejoras. Estos partidos que en otra época dieron reformas, dieron mejoras e hicieron un, entre comillas, mejor capitalismo, más humano, con algún aumentito salarial, alguna conquista, alguna cosa, hoy ya no lo pueden hacer, porque la crisis del capitalismo no permite ni reformas ni mejoras de ningún tipo en ningún país del mundo, no en Argentina. No lo permite en Estados Unidos, no lo permite en Europa, no lo permite en Japón, no lo permite en China, no lo permite en ningún lado. Entonces lo que hay es un descenso en la pobreza y miseria de millones de personas y una crisis de todos los regímenes políticos, porque los viejos partidos tradicionales, que son las columnas vertebrales de los regímenes políticos, no pueden dar respuesta, entonces se hunde todo. Eso es lo que estamos viendo. Las revoluciones están barriendo con estos partidos y direcciones. Entonces, estamos viendo un tránsito del hundimiento del capitalismo hacia lo que tiene que ser la lucha por el socialismo, porque el capitalismo ya no puede dar ninguna respuesta. Las corporaciones han concentrado toda la riqueza en muy pocas manos, el 1% es obsceno lo que está ocurriendo en el mundo, y en todos los países se reproduce lo mismo, una pequeña oligarquía muy rica y el 90% de la población cada día más pobre, cada día, digamos, fuera del alcance de sus posibilidades, la salud, la educación, el salario, el trabajo, etcétera, etcétera. Y eso es lo que estamos viviendo. Y por supuesto, se lo oculta detrás de toda clase de estupideces, ¿no? O sea, se le oculta al mundo, por ejemplo, que el ascenso de la derecha, que vamos a la tercera guerra mundial entre China y Estados Unidos, o entre Rusia. Bueno, ya todo eso se está derrumbando. Cuando uno ve a Donald Trump aliándose con Putin, es decir, no hay ninguna tercera guerra mundial en curso. Lo que hay es una desesperación del imperialismo norteamericano de sostener estos regímenes que se están derrumbando, entre ellos algunas de las dictaduras más siniestras del mundo, como por ejemplo la dictadura de Maduro en Venezuela, que es una dictadura capitalista, o la dictadura de Putin en Rusia, que sectores de izquierda dicen que son antiimperialistas y que enfrentan a Estados Unidos, y es todo mentira. Es todo mentira, pero aparte es una mentira que se cae en 2 minutos. Por ejemplo, Maduro acaba de firmar con Donald Trump un acuerdo por el cual Chevron explota el petróleo de la cuenca del Orinoco al servicio de la burguesía de Texas, que son los dueños del Chevron. ¿De dónde está el Maduro antiimperialista o el choque entre Estados Unidos y Maduro? No existe. Hay un acuerdo para defender el capitalismo y lamentablemente ese acuerdo implica que María Corina Machado, González Urrutia, Milei, que le dijeron a los venezolanos que ellos iban a defender la democracia y que iban a enfrentar a la dictadura, le mintieron. Le mintieron, porque ahora Donald Trump está con Maduro. ¿Qué tiene para decir ahora María Corina Machado, Milei, González Urrutia, que le dijeron al pueblo que había que confiar en Estados Unidos para sacarse a Maduro de encima? Bueno, ahí está la realidad. El pueblo venezolano está haciendo la experiencia. Lo mismo lo de Putin. Un sector de la izquierda, la gran mayoría, el 90%, apoyó a Putin en la guerra de Ucrania, diciendo que Ucrania era un puñado de nazis y que Putin enfrentaba a la OTAN, y bueno, todo una fantasía, que no es la realidad. La realidad es que hay una revolución del pueblo ucraniano, de liberación nacional, empujado por la pobreza, el hambre, la miseria. Ucrania es el pueblo más pobre de Europa, empujado por salir de la pobreza. Se quieren sacar de encima la dictadura de Putin. Echaron al representante de Putin en el país en el 2014, y Putin los invadió. Los invade, les quita el territorio y los bombardea todos los días e intentó apoderarse de la capital. Ahora, ¿qué le pasó a Putin? Lo mismo que a Netanyahu en Palestina. Lo derrotaron. No pudo ocupar Ucrania, pero no es que lo derrotaron por las armas de la OTAN. Otra fantasía. Cuando Putin invadió Ucrania, Ucrania no tenía ejército. Ucrania no tenía una sola bala de la OTAN.
Ucrania derrotó a Putin con el pueblo armado. Zelensky le tuvo que dar armas al pueblo. Es una vergüenza que sectores de la izquierda que hace 20, 30 años atrás saludaban a un pueblo armado, hoy no lo saludan y se colocan del lado de un dictador como Putin. Es una vergüenza. Ser homosexual en Putin, en la Federación Rusa hoy, es irte a la muerte, porque la dictadura de Putin no permite, es una dictadura de ultraderecha que quiere ser presentada como antiimperialista por sectores de la izquierda. Es una vergüenza. Pero la realidad es la realidad, y sí, fue un cachetazo en la cara de todos cuando Donald Trump y todo el gabinete norteamericano salió a decirle de todo a Zelensky que tenía que capitular, que tenía que entregar su territorio, que tenía que rendirse, que basta. ¿Por qué? Porque están al rescate de Putin, porque la Federación Rusa, la agresión que ha hecho la está pagando carísimo. Se ha disparado la inflación, se ha derrumbado el rublo, el ejército que envía Putin está exhausto, han mandado soldaditos del interior del país, de las provincias más atrasadas, engañados con un sueldito, cuando llegaron al frente los masacraron. Entonces ya no tiene fuerza el ejército de la Federación Rusa, que es 10 veces más poderoso que el ejército de Ucrania. Y el ejército de Ucrania, que ha sido, es muy interesante, Olga Tarnovska, una chica ucraniana que habla en español, que cuenta todos los días la guerra, cómo la OTAN le mintió al mundo, diciéndole que le daba armas a Ucrania, la cantidad de veces que la OTAN dejó sin armas a Ucrania y sin la protección que necesitaba, lo cual le dio un respiro a Putin para que siga haciendo tropelías, invadiendo, masacrando gente. Entonces, pero Netanyahu en Israel, Putin en la Federación Rusa, Maduro y los regímenes más siniestros del mundo, como el de Al-Assad, que también cayó, y la caída de Al-Assad fue una alarma para el imperialismo, al decir, bueno, acá hay próximo Al-Assad, tenemos que evitar que siga cayendo, y por eso Donald Trump sale al rescate de todos estos regímenes siniestros que son el sostén del capitalismo mundial. Daniel, muy buena tu descripción de la parte de la superestructura, podríamos decir, del capitalismo, los gobiernos, pero ¿qué hay de la parte de los trabajadores y sus direcciones? ¿Cómo se desarrollan esa lucha y ese surgimiento, si es que hay? Lo que acabo de contar, hay grandes revoluciones, pero son traicionadas por sus dirigentes. Lo que está pasando en Grecia no es increíble, ¿no? Porque la burocracia sindical en Grecia se ve obligada a sacar un paro. Son como la CGT de acá, unos traidores. Y ese paro fue desbordado por el movimiento de masa y se transformaron en movilizaciones multitudinarias que pusieron contra las cuerdas al gobierno. Pero de ninguna manera la burocracia había planeado, ni tiene planeado darle continuidad a esa lucha. Lo mismo pasa con la revolución en Palestina y en Ucrania. Zelensky no es una dirección revolucionaria, pero está al frente de una revolución. Zelensky es un gobierno defensor del capitalismo. Es como si fuera Macri. Es un presidente de ese tipo, un liberal de derecha, qué sé yo. Pero hay una revolución. Entonces Zelensky no puede firmar un acuerdo con Putin que implique entrega del territorio, porque el pueblo lo mata. Porque en Ucrania quieren ver a Putin colgado de un cable, porque Putin le mató miles y miles. Putin todos los días bombardea civiles. Son dictaduras que son muy valientes con los civiles y muy cobardes con los ejércitos de liberación, como es el ejército de Ucrania o como son las milicias palestinas. También tenemos la revolución de los hutíes en Yemen, que es extraordinaria, porque la revolución de los hutíes es la única firme apoyo que tiene el pueblo palestino. Tenemos también la revolución de Rojava de los kurdos, hoy traicionada por Öcalan, su dirigente, que está llamando a disolver la guerrilla y a entregar las armas, a seguir a la paz que está convocando Donald Trump. Porque ahora resulta que Donald Trump es un amante de la paz. Entonces, con el chamullo de la paz, lo que quieren hacer es frenar todas estas revoluciones. La de los kurdos, la revolución de los hutíes, la revolución de los palestinos, la revolución de los ucranianos y las luchas obreras y populares, como la de Grecia ahora.
en el marco de un capitalismo que está completamente en crisis. Entonces, las revoluciones van a continuar desarrollándose en el mundo entero. No hay manera de frenarlas, por más que Donald Trump llame a la paz, a la concordia, a los acuerdos. Y estos acuerdos que está haciendo con Maduro, con Putin, van al fracaso, porque los pueblos no van a aceptar esos acuerdos. Pero de nuevo, Daniel, ante tantas traiciones de las revoluciones que vos decís, ¿no hay la posibilidad de que las izquierdas anticapitalistas aprovechen esta situación y se conviertan en dirección y revolucionarios? No todavía de las masas, o sea, ¿por qué? Porque primero la izquierda globalmente está apoyando al progresismo, lo que se llama izquierda, lo que fue la izquierda, el estalinismo, la socialdemocracia, está toda gobernando para la burguesía, está colaborando con el capitalismo mundialmente. Entonces no hay izquierda hoy en el mundo. Incluso algunos grupos como el Fito de la Argentina colaboran con el peronismo. Entonces no hay izquierda, una izquierda independiente, revolucionaria, hay que construirla. Entonces lo que sí hay en marcha es un proceso de reagrupamiento de dirigentes a nivel internacional para empezar a construir esa dirección. Pero hay que tener paciencia. No es de un día para el otro que surge esa izquierda revolucionaria, porque lo que está planteado es una salida por fuera del capitalismo. Dentro del capitalismo no hay ninguna salida. Entonces, por fuera del capitalismo implica que cuadros y dirigentes rompan con esos viejos partidos, que es lo que está sucediendo, y comiencen a organizarse alrededor del reagrupamiento que estamos convocando nosotros a nivel internacional. Ese proceso ya comenzó, porque hay ya diálogos entre compañeros de Francia, de Europa, del sudeste asiático, de América Latina, es decir, de varios continentes que estamos empezando a trabajar conjuntamente en apoyo a todas las revoluciones y empezar a esta convocatoria de dirigentes, de cuadros y de militantes a nivel internacional. Es un proceso que recién empieza, que va a ser largo y muy difícil, pero que con estas condiciones que estamos viviendo es más propicio que nunca y tiene mejores posibilidades que nunca de desarrollarse exitosamente. Bueno, mientras esperábamos, entonces no sé si hay que esperar justamente eso. ¿Qué podemos hacer? Porque en principio es una mirada diferente, la tuya está enfocada desde la lucha de clase y no desde lo que se ve por la tele. Y la verdad que nosotros tomamos las informaciones a través de los medios de información y se pierde un poco el fondo de la lucha de clase, pero se están dando en este momento lo que vos decías, acá en Argentina, un gobierno que parecía llevarse todo por delante, el de Javier Milei, y hoy parece que llegó a su cenit, y necesitamos salir a la calle, pero no con una CGT que está seguro que va a traicionar, sino con direcciones independientes, y bueno, eso vamos a ver si en este 8 de marzo surge, se aglutina la masa independientemente o cómo se llega a dar eso. Pero se necesita... No, mira, pasa lo siguiente, está muy bien lo que estás diciendo. Pero justamente, Milei ya tenía que haber caído. Es un gobierno, un corrupto, un estafador, ya está comprobado que es una estafa lo que hizo. Y si no puede estar gobernando un país un tipo así. Si está gobernando Milei, porque hay un acuerdo de todas las fuerzas políticas que defienden el capitalismo, el peronismo, kirchnerismo, UCR, pero todos están de acuerdo en sostenerlo. Por eso en el Parlamento se votó en contra de formar una comisión investigadora, es decir, no porque el Parlamento vaya a investigar, que el Parlamento no va a investigar nada. El Parlamento es una cueva de ladrones pero ni siquiera ahí los defensores del capitalismo han permitido que se forme una comisión de investigación, porque eso implica la caída de Milei, o sea, por donde se mire, se ponga una lupa sobre lo que ocurrió con el caso Libra, Milei tiene que renunciar y irse. Ahora, ¿cuál es el problema? Que no tienen a quién poner, o sea, no hay hoy un gobierno alternativo. No puede gobernar Cristina, ni mucho menos Massa, ni Kicillof, ni Macri. Es más, le están poniendo al hijo como juez justamente para que a Cristina, a Macri y a Milei queden impunes, porque los tres tienen que estar presos. Entonces, del 8 de marzo, del 24 de marzo, de estas convocatorias no esperes.
una convocatoria, no van a plantear la caída de Milei. Sí, van a ser de rechazo, todo, pero van a estar muy controladas por el kirchnerismo y el peronismo, justamente para evitar un desborde y una caída del gobierno. Ellos quieren llevar la situación a que vos este año pienses en ir a votar. Sí. Entonces, bueno, vos estás descontento con Milei, bueno, prepárate para votar en octubre. En octubre andá y manifestá tu descontento. Esa es la política que tienen todos estos grupos, incluido el Frente de Izquierda. Bueno, nosotros frente a eso, lo que estamos tratando, estamos reagrupando los compañeros, los activistas acá en la Argentina, planteando que lo que necesitamos acá es luchar por un argentinazo, es decir, un levantamiento nacional que termine con el gobierno e imponga un gobierno obrero y popular. Porque ningún gobierno capitalista en la Argentina va a resolver el problema central que tiene el país, que es el hambre. O sea, el problema central de nuestro país es el hambre. Todo lo demás que digan es mentira. ¿Por qué? Porque tenemos más de la mitad de la población con hambre. En el país que produce alimentos para 600 millones de personas. Entonces, justamente, para resolver ese problema se necesita un gobierno de emergencia que no puede ser, conformado por ninguno de los partidos políticos que defienden el capitalismo, porque ellos no quieren gobernar para el pueblo, quieren gobernar para las clases dominantes. Entonces, justamente, se trata de empezar la convocatoria de todos los compañeros que están de acuerdo con ese proyecto, con esa idea, y empezar a conformarnos en un partido revolucionario que proponga esto en todas partes. Y eso, bueno, es lo que está en marcha, en desarrollo, que aprovecharemos todas estas coyunturas políticas, donde el pueblo está abriendo los ojos y empezando a comprender cómo viene la mano, para más rápido nosotros fortalecernos y desarrollarnos en nuestro proyecto. Bien, entonces... Hablo del Partido Socialista de los Trabajadores, el PST, y la Marx, que es la corriente que también integramos. Bien, entonces en próxima salida, que será dentro de 15 días, Daniel, a ver si podemos profundizar en eso, porque quienes creemos en una salida socialista, vemos la lucha, vemos la bronca, vemos el desencanto con todos los dirigentes, pero no vemos una fuerza alternativa, por lo tanto estamos ahí pululando, viendo, y bueno, si hay un llamamiento de parte de este reagrupamiento, estaría bueno leer sus propuestas, sus propuestas justamente, y su base de construcción. Sí, exacto, y este año va a haber muchos eventos que vamos a planificar para justamente esto que vos decís, juntarse todos aquellos compañeros que están de acuerdo a debatir cómo se lleva adelante. Así que extraordinario lo que estás diciendo, y sí, en 15 días nos volvemos a encontrar y volvemos a hablar del tema. Muchas gracias, Antonio, por el reportaje. No, gracias a vos, nos escuchamos dentro de 15 días. Gracias, Daniel, chau. Hasta luego, nos vemos. Nos vemos.